Por favor, abran su Biblia en Filipenses capítulo 4, versículos del 8 al 9. Hoy continuamos nuestra serie de sermones en el libro de Filipenses. Una de las cosas que hemos visto en esta carta es que las circunstancias tanto dentro como fuera de la iglesia en Filipos han sido bastante abrumadoras. La iglesia estaba enfrentando falsas enseñanzas y persecución. Y líderes importantes dentro de la iglesia estaban en guerras uno con otros. Había chismes, había división. Su pastor, amigo y apóstol Pablo estaba a cientos de kilómetros de distancia, bajo arresto domiciliario y enfrentando posible ejecución. Y día tras día, estas realidades comenzaron a pasarles factura. Los problemas seguían allí, las peleas continuaban, la obra era realmente difícil. Y en estos versículos, Pablo trata un problema muy específico que todo esto había producido. Había dejado a la iglesia ansiosa. La palabra ansiedad significa literalmente sentir una violencia interior, como si tu vida estuviera siendo despedazada, como si estuvieras desmoronándote. Era una ansiedad tan intensa que Pablo tiene que decir en el versículo 6, en un imperativo en tiempo presente: dejen de estar ansiosos ahora mismo. Este asunto pesa sobre el corazón de Pablo, porque él sabe que el gozo de ellos está en juego. El gozo ha sido uno de los grandes temas que recorre esta carta. La palabra gozo, ya sea como sustantivo o como verbo, aparece al menos 16 veces en Filipenses. Por eso Pablo se siente impulsado a escribir lo que está a punto de decir. Versículo 4 del capítulo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Pablo sabe que no puede haber regocijo ni gozo donde reina la ansiedad. Así que estos versículos, Pablo está conduciendo a la iglesia hacia el gozo. Pero la manera en la que lo hace es conduciéndolos primero hacia la paz. La lógica de Pablo es sencilla. Si no hay paz, pues no hay gozo. En el versículo 6, Pablo dice que el problema es la ansiedad, y el contraste o el remedio para ese problema aparece en el versículo 7 y es la paz de Dios. La semana pasada, en los versículos 5 al 7, Pablo dijo: si queréis paz, necesitas orar. Y hoy en los versículos 8 y 9, Pablo está diciendo esto: si quieres paz, necesitas pensar. La palabra pensar significa literalmente considerar, calcular, trabajar una verdad hasta incorporarla a tu mente. No se trata de una forma de pensar pasiva, quieta, en la que simplemente te sientas y recibes, dejando que alguien más haga todo el trabajo difícil. Es una manera de pensar que te hace responsable. Es deliberada, reflexiva y llena de discernimiento. Ahora, algunos podrían estar pensando: ¿qué tiene que ver esto con la ansiedad? ¿Por qué importa tanto mis pensamientos? Importan porque cuando estamos ansiosos nuestros pensamientos se descontrolan. ¿No es cierto que en medio de la ansiedad, cuando nos dejamos solos con nuestros propios pensamientos, pensando en cualquier cosa que queramos, nuestra mente se inclina naturalmente hacia el peor escenario posible? Nos enfocamos en lo malo, queremos hacer que todo gire alrededor de nosotros. ¿Qué va a pasar conmigo? Me lastimaron, no soy nadie, tengan lástima de mí. La ansiedad siempre vuelve a poner la atención sobre mí, y en mí no hay paz, en mí no hay gozo. ¿Puedes imaginar los pensamientos que consumían y paralizaban a la iglesia en Filipos? ¿Quién va a reemplazar a Pablo si lo ejecutan? ¡Nadie! ¿Qué va a pasar con nuestra iglesia? ¿Qué va a pasar con este movimiento? Todo habrá sido en vano. Y si las dos mujeres mencionadas en el capítulo 4, versículo 2, nunca resuelven su conflicto, tendremos que dividir la iglesia. ¿Qué pasará si las autoridades nos arrestan? ¿Qué pasará si me quitan todo? ¿Qué será de mi familia? ¿Quién proveerá para nosotros? Y entonces esos pensamientos quedan sin control. Y la ansiedad crece, la preocupación crece, el miedo crece, la desesperación crece. No hay gozo, no hay paz en esa manera de pensar.
Ahora, permítame hacerte una pregunta. ¿Qué pensamientos te consumen cuando estás ansioso? ¿Cuáles son esos pensamientos que te roban todo el gozo y toda la paz? Las opciones para la educación, las citas o falta de ella, la infertilidad. ¿Qué pasaron por alto tu solicitud para empleo? Las cuentas que tienes que pagar, la enfermedad, el hecho de que estás envejeciendo y tu vida no está donde pensabas que estaría. ¿Qué es lo que te roba el gozo y la paz? El punto de Pablo hoy es sencillo. Si quieres paz, necesitas pensar. Y Pablo enseña dos cosas sobre este tema. El número 1 es: piensa en el contenido y la belleza del Evangelio. Y el punto 2, piensa en poner el Evangelio en práctica. Así que vayamos con lo primero. Piensa en el contenido del Evangelio. Dice el versículo 8 del capítulo 4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, en esto pensad. Cuando Pablo nos dice que pensemos en todo lo que es verdadero, lo hace en el contexto de la doctrina o la teología. Lo que Pablo está diciendo es esto: si quieres paz, necesitas pensar en la doctrina. Piensa profundamente en las enseñanzas de la Biblia. ¿Qué dice acerca de Dios, el pecado, Cristo, la salvación, la naturaleza humana, el mundo, el plan de Dios para el mundo y el plan de Dios para tu vida? Piensa en estas grandes verdades y tendrás paz. Lo que Pablo está haciendo aquí es tratar el tema de la ansiedad y la preocupación. ¿Y cómo lo hace? Bueno, esto es completamente opuesto a lo que tú vas a encontrar en cualquier librería, en la forma en la que él lo hace. Hace algún tiempo estuve en una librería. Caminé por el pasillo donde están algunos de los libros más vendidos y uno de ellos prometía una cura para la ansiedad. En la portada decía: ¿cómo enfrentar la ansiedad? 10 maneras sencillas de aliviar la ansiedad, el miedo y la preocupación. Y entre sus consejos estaban: relájate, controla tus pensamientos, haz ejercicio, come bien, vive con sencillez, detecta la ansiedad a tiempo. Otros libros que vi decían prácticamente lo mismo. Si haces estas cosas, podrás controlar tu ansiedad. Estas técnicas te ayudarán a sobrellevarla. Pero ¿saben qué? Ninguno de esos libros pondrían o responderían la pregunta fundamental. Ninguno respondía el problema de raíz. ¿Por qué estás ansioso? Jamás encontrarás un libro que comience diciendo: así que estás lidiando con una ansiedad paralizante. Antes de hablar lo que debes hacer, respondamos primero las grandes preguntas de la vida. ¿Cuál crees que es el significado de la vida? ¿De qué se trata realmente la vida? ¿De qué se trata tu vida? ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Por qué sientes que fuiste hecho para algo más? Respondamos primero esas preguntas. Nunca verás eso. Esos libros van directamente a técnicas. Respira, bebe esto, come esto, mira esto, lee más esto. Y esos libros se venden como pan caliente porque como seres humanos, cuando estamos sufriendo, queremos el camino más rápido hacia el alivio. Pero el alivio no es lo mismo que paz. Si queremos paz, Pablo dice que tenemos que pensar en las cosas hasta el fondo. Pero muchas veces no queremos hacerlo. No queremos pensar en los asuntos realmente importantes o, siendo honestos, nos da miedo hacerlo. Solo quiero una solución rápida. Solo quiero que esto desaparezca. Entonces, ¿qué hacemos? Acudimos a los métodos, acudimos a las pastillas, acudimos a la botella. Bebo para no tener que pensar, solo quiero que esto desaparezca. ¿Cuál es el temor detrás de todo esto entonces? Es este: si me permito pensar en lo que está mal en mi vida, en mi mundo, en mi trabajo, en mi familia, en mi corazón, entonces todo será todavía más insoportable. Por eso recurrimos a las sustancias para manejarlo. Y quiero ser muy claro en este punto. No estoy diciendo que recibir medicación sea malo. A veces es completamente necesario y correcto hacerlo. Lo que intento decir es que no nos conformemos con un alivio temporal. Cuando existe una paz profunda y duradera, es lo que debemos buscar.
Pablo nos está diciendo que la paz cristiana no consiste en esconder nuestros pensamientos, ni en guardarlos en el fondo del closet o debajo de la alfombra, ni en intentar engañar nuestra mente para no pensar las cosas negativas. La paz cristiana no consiste en eliminar los pensamientos negativos, la paz cristiana consiste en enfrentarlos. La paz cristiana consiste en enfrentar esos pensamientos. Consiste en tratar el problema con honestidad. Ahora bien, algunos responderán: te preocupas porque piensas demasiado. Pablo diría que la razón por la que te preocupas es porque no piensas lo suficiente. Y es más, específicamente, porque no estás pensando en las cosas correctas y buenas. La paz cristiana no consiste en dejar de enfrentar los hechos, más bien consiste en poner todos los hechos y todas las circunstancias sobre la mesa y permitir que la verdad del Evangelio hable a esas circunstancias. Deja que el Evangelio la examine. Deja que el Evangelio responda a las preguntas y los grandes asuntos que tenemos que plantear. Permite que el contenido del Evangelio te recuerde que Dios siempre ha tenido un propósito para tu vida, y ese propósito era que tuvieras una relación con Él. Pero nosotros escogimos tomar el control de nuestras propias vidas, y cuando lo hicimos, introdujimos el dolor, la muerte, el sufrimiento, y esa es la causa de nuestra inquietud. Queremos tener el control, pero no podemos. Sin embargo, Dios estuvo dispuesto a no dejarnos en esa condición de inquietud. Por eso envió a su único Hijo, para rescatarnos y restaurar esa relación con nuestro Padre para toda la eternidad. Si quieres paz, piensa en el contenido del Evangelio. Permite que esas verdades obren en medio de tus circunstancias, a través de las circunstancias y por encima de tus circunstancias. Trabájalas continuamente en tu mente. Como cristianos, pensar en el panorama grande de nuestra vida no nos asusta. Al contrario, eso es precisamente lo que nos trae paz. Esa es la clase de confianza que el Evangelio produce, una confianza que es capaz de sostenernos. Y para Pablo, no es solamente la verdad del Evangelio la que trae paz, sino también la belleza del Evangelio. Miren las últimas cualidades del versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo amable, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo que es de buen hombre. ¿Qué tienen en común esas cualidades? Son atractivas, te atraen, mueven el corazón. La pureza, lo amable, lo digno de alabanza. ¿Qué significa que algo sea digno de alabanza? Significa que es algo que te impulsa a elogiarlo, a admirarlo, a aplaudirlo. Y aquí vemos que el Evangelio no solo debe de llegar a la mente, sino que también debe de llegar al corazón. Pensar correctamente acerca del Evangelio es importante para experimentar paz, pero también necesitas amar el Evangelio. Y eso fue precisamente el problema que Jesús tuvo con los fariseos. Ellos estaban llenos de conocimiento, pero perdieron de vista a la persona que hacía que hacia todo ese conocimiento apuntaba, que era Jesús. El propósito era amarlo, era seguirlo. Ahora bien, la única manera en que esto sucede es mediante una conversión verdadera. Es necesario nacer de nuevo espiritualmente. ¿Y cómo sucede eso? Sucede cuando pensamos profundamente en el Evangelio. Cuando más profundamente pensamos, cuando más tiempo contemplamos, cuando más profundamente penetramos en el Evangelio, más nos atrae, más gozo encontramos, más paz experimentamos. Piensa en lo que dice el Evangelio. Éramos tan malos que Jesús tuvo que morir por nosotros. Pero Jesús nos amó tanto que estuvo dispuesto con gusto a morir por nosotros. ¡Con gusto! Jesús cargó con el sufrimiento y la ansiedad en la cruz para que nosotros pudiéramos tener paz por toda la eternidad. Dios permitió que su Hijo fuera castigado para darnos paz eterna. Y cuando comenzamos a pensar en cuánto nos ama Dios, Él se vuelve cada vez más hermoso para nosotros. Para quienes estamos casados, hay muchos principios similares aquí. Mi esposa y yo estamos por celebrar 23 años de matrimonio y aunque parezca difícil de creer, hubo momentos en nuestro matrimonio en la que no nos sentimos especialmente cercanos.
No es que hubiéramos tenido una gran pelea, simplemente la vida se vuelve ocupada y es fácil comenzar a distanciarse, es fácil permitir que mi corazón se enfríe hacia ella. Entonces, ¿qué hago cuando esto sucede? Recuerdo todas las maneras en las que ella me ha amado. Recuerdo el día de nuestra boda. Recuerdo cómo trajo al mundo a nuestros 4 hijos. Recuerdo cómo me regaló una camiseta muy especial el Día del Padre. Y cuando recuerdo esos momentos, esas verdades, mis sentimientos comienzan a crecer. De la misma manera, si quieres paz, piensa en la verdad de cuánto Dios te ama. Y permite que ese amor crezca en tu corazón tan profundamente que expulse la ansiedad. Piensa, como segunda cosa, en poner el Evangelio en práctica. Versículo 9. Dice, lo que aprendiste de mí, recibiste, oíste y viste en mí, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora bien, cuando Pablo dice practiquen estas cosas, la idea se traduce mejor como sigan poniendo estas cosas en práctica continuamente. Y esto nos recuerda que siempre habrá una batalla constante por nuestro corazón. Satanás hará todo lo posible por distraernos, desanimarnos, hacer que pensemos y sintamos cosas que no honran a Dios, y eso solo producirá inquietud. Por eso debemos permanecer firmes en el Evangelio, debemos seguir luchando por esa paz. Yo le tengo pánico a las alturas. Hace muchos años participé en un circuito de cuerdas altas, a unos 10 o 12 metros del suelo. Yo no quería subir, pero los líderes estaban conmigo y me animaban constantemente a hacerlo. Y durante todo el tiempo yo estaba abrazado del árbol. Sin embargo, el instructor del circuito intentaba tranquilizarme. Me dijo durante los últimos 5 años, cientos de personas habían recorrido ese circuito, sin un solo accidente, ni una sola lesión. Mi compañero me decía que no permitiría que nada me pasara. También me dijeron que la cuerda podía sostener fácilmente 4 veces mi peso, una verdad tras otra. Me daban razones para confiar y avanzar, pero todo lo que yo seguía pensando era caer y en morir. Incluso llegué a cuestionar si Dios realmente me amaba. Entonces alguien gritó, creo que muy probablemente mi esposa, ¡reacciona! Así que me obligué a pensar en las cosas correctas y cuando comencé a afirmar mi mente y aplicar mis pensamientos a las verdades que me estaban diciendo, pude completar el recorrido. Desarrollar la fe y la paz es una práctica diaria para predicarse el Evangelio a uno mismo. Es luchar por ello todos los días, y un gran ejemplo de alguien que lucha por esto día tras día es el apóstol Pablo. Con gusto, él pensaba en esto. Y un gran ejemplo de que alguien lucha por esto día tras día es Pablo, como lo dije hace un momento. Y Pablo utiliza aquí 4 verbos. Aprendieron, recibieron, oyeron y vieron. Y cuando Pablo menciona los 2 primeros verbos, aprendieron y recibieron, está refiriéndose a su enseñanza. Cuando menciona los otros 2, oyeron y vieron, está señalando lo que ellos observaron en la manera en la que él vivía. Lo que Pablo está haciendo aquí es mostrarle a una iglesia ansiosa cómo encontró en la paz. Iglesia en Filipos, ¿quieren paz? Miren mi vida, miren mis circunstancias, miren mi situación. He enfrentado torturas, golpizas, naufragios, rechazo, persecución, enfermedad, traición, arresto domiciliario. La muerte ha tocado mi puerta tantas veces que ya perdí la cuenta, pero observen cómo he practicado, cómo he dirigido mis pensamientos hacia la verdad y la belleza del Evangelio de la que hablé en el versículo 8. ¿Ven cómo encontré paz allí? Practiquen esas mismas cosas en su vida. ¿Tienen ustedes hermanos o hermanas mayores en la fe, a quienes pudieran observar como modelos de una vida semejante a la de Cristo? Alguien cuya vida refleje lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable y digno de admiración. Permítame mencionar a la hermana Sandy como un ejemplo de este tipo de persona. Ella ha sido parte de la obra del Evangelio aquí en Bethany desde el 1968. Ha estado presente en momentos altos, en momentos bajos, y en todo lo que ha habido entre ambos. Y aquí sigue, siendo un modelo espiritual para nosotros. Y cuando contemplamos ejemplos como el suyo, nos inspiran y elevan el estándar para todos nosotros. Permítame concluir con esto. Al final del versículo 9 se nos da una promesa para quienes piensan y practican estas cosas. Y el Dios de paz
estará con ustedes. Dios quiere dar paz a todos nosotros, pero eso no significa que Dios hará la vida fácil, o que ya no habrá pruebas, ni oposición, no. Lo que significa es que Dios quiere encontrarse con nosotros, en medio de las pruebas, en medio de los desafíos, para darnos paz. La única paz que le puede dar, por medio de Jesucristo. Una vez más, cuando Pablo habla de la paz de Dios, no está ignorando, escondiendo, minimizando sus circunstancias horribles, dolorosas y trágicas. En el versículo 9, Pablo no dice que tiene paz porque haya sido liberado de lo negativo. Dice que tiene paz porque según el versículo 9, tiene la presencia de Dios mismo. Pablo no afirma tener la paz de buenas circunstancias, ni la paz de un seguro médico, ni la paz de una cuenta de retiro, ni la paz de protección contra inundaciones, ni la paz de un refugio antibombas. Pablo tiene la verdadera paz, porque tiene al Dios de paz. Eso significa que, en última instancia, la paz es una relación. Para quienes luchamos con la ansiedad, esto es de gran consuelo, porque nos recuerda que Dios quiere darnos una paz verdadera, y la manera en que lo hace es entregándose a sí mismo. Amén.